Un compañero con menos experiencia ganaba mucho más que yo por hacer el mismo trabajo. Investigué y descubrí que no era la única. Así empezó todo. Fue un martes. Un martes como cualquier otro, con la diferencia de que llegué temprano por una reunión que cancelaron a último momento. Eran las 8:47 de la mañana y tenía 20 minutos muertos antes de empezar el primer pendiente real del día. Me fui a la cocina a preparar un café. Ahí estaba Mateo. Tenía 26 años, llevaba 1 año y 3 meses en la empresa, y ocupaba exactamente el mismo cargo que yo, analista senior de estrategia de producto. Yo llevaba 3 años y medio en ese puesto y 2 años antes como analista junior en el mismo departamento. 5 años y medio en total. 5 años y medio construyendo reputación, liderando proyectos, capacitando gente nueva, recibiendo bonos por desempeño sobresaliente en 2 ocasiones, siendo elegida mentora del trimestre una vez, y nunca, teniendo una evaluación negativa. Esa mañana no pensaba en nada de eso. Pensaba en que había dormido mal y en que el azúcar se había acabado. Mateo estaba recargado en la encimera con su termo metálico. Hablamos del clima, del tráfico, de una serie. Charla intrascendente. Y entonces él dijo algo que me heló la sangre. Estoy viendo si me alcanza para el adelanto del alquiler. Con el sueldo que tengo igual tengo que pedir un préstamo. Yo asentí sin prestar mucha atención. ¿Tú cómo haces con tus números?, preguntó. Ahorrando donde puedo. Con 68.000 al año no me sobra mucho después del alquiler y los gastos fijos. Eso fue lo que dije. $68.000 anuales. Mi salario después del ajuste del año anterior, cuando me dieron un aumento del 3.2% por desempeño consistente. Mateo abrió los ojos. ¿68? Preguntó. Sí. ¿Por qué? No, nada. Es que yo estoy en 86. No hizo falta que dijera 1.000. Lo supe por la forma en que lo dijo, como si fuera información pública, como si fuera normal que 2 personas con el mismo título, en el mismo equipo, con diferente antigüedad, tuvieran una brecha de $18.000. Mi mano tembló apenas sobre la taza. ¿86? Repetí. Sí, pero ojo, eso es incluyendo el bono variable. El base es 78. Como si restar $8.000 de la diferencia hiciera que la herida sangrara menos. Mi mente empezó a hacer cálculos automáticos. 86.000. Él, con 26 años, con 1 año y 3 meses en la empresa, sin certificación avanzada, sin haber liderado los proyectos grandes que yo había liderado. 68.000. Yo, 31 años, 5 años y medio en la empresa, evaluaciones sobresalientes, horas extra no pagadas, noches respondiendo correos después de las 10 de la noche. Sonreí. No sé cómo lo hice, pero sonreí. ¡Qué bien! Me alegra que estés bien posicionado. Y me fui. Me senté en la sala de reuniones pequeña que nadie usaba a esa hora y me quedé en silencio durante 15 minutos enteros. No lloré. Lo que sentí fue algo peor que tristeza. Fue una vergüenza fría, viscosa, que me subió desde el pecho hasta la garganta. Vergüenza por haberme creído todo. Vergüenza por no haber preguntado antes. Y luego vino la rabia. No una rabia que grita. Una rabia quirúrgica, afilada, que me hizo agarrar una libreta y escribir en la primera página. Mateo, 86.000. Sofía, 68.000. Diferencia, 18.000. Misma posición. Él tiene 1 año y 3 meses. Yo tengo 5 años y 6 meses en la empresa, 3 y medio en el rol, 2 como junior. Escribí eso y me quedé mirando los números. Intenté convencerme de que había entendido mal. Su base era 78.000. Con bono estaría cerca de 84 o 85. Mi bono variable máximo era del 8% sobre el base, unos $5.400 en el mejor de los casos, y nunca llegaba porque los bonos se daban con criterios arbitrarios. Seguía siendo una diferencia enorme. Quizá él tiene responsabilidades extra que yo no conozco. Repasé mentalmente sus proyectos. Estaba a cargo del análisis de retención de clientes para un segmento secundario. Yo estaba a cargo del análisis principal para toda la cartera, coordinaba a 2 juniors, rendía cuentas directamente a la directora regional y había presentado resultados en 3 juntas ejecutivas en los últimos 6 meses. No había responsabilidades extra. Quizá negoció mejor al entrar. Esa posibilidad me golpeó distinto. Porque si esa era la explicación, entonces el problema no era solo que él ganara más. Era que yo, en 5 años y medio, nunca había negociado como él. Nunca había pedido más. Nunca había sabido que se podía pedir 78.000 de base para un puesto que, según las tablas que Recursos Humanos nos había mostrado una vez en una capacitación, tenía un rango oficial de 60 a 75.000. Él estaba por encima del rango máximo. Yo estaba por debajo del punto medio. Esa tarde no pude concentrarme. Hice lo mínimo para que nadie notara nada raro.
A la noche, en mi departamento, abrí la computadora personal y empecé a buscar rangos salariales para mi puesto en empresas similares. Estadísticas sobre brecha de género en el sector. Artículos sobre discriminación salarial y cómo se detecta. No encontré nada que me tranquilizara. Encontré números que corroboraban mi sospecha. Las mujeres en mi industria ganaban entre un 12 y un 18% menos que los hombres en roles equivalentes. Yo estaba en un 26% menos comparada con Mateo. No era solo la estadística. Era mi estadística. Pasé 3 días sin hablar con nadie sobre esto. 3 días sonriendo en reuniones, tomando notas, asintiendo cuando mi jefe Carlos decía que ese trimestre teníamos que apretarnos el cinturón. 3 días viendo a Mateo tranquilo, sin saber que yo sabía, sin saber que cada vez que él hablaba yo traducía mentalmente sus palabras a dólares por hora trabajada. El 4.º día tomé una decisión. No iba a confrontar a Carlos. No iba a mandar un correo furioso. Iba a averiguar si esto era solo conmigo o si había un patrón. Comencé con las carpetas compartidas del equipo. En nuestra unidad éramos 13 personas, 7 mujeres y 6 hombres. Encontré una hoja de cálculo de planificación de aumentos del año anterior. No tenía los salarios base completos, pero sí los porcentajes de incremento que cada persona había recibido, junto con una columna de justificación escrita por los jefes. Copié esos datos a una hoja de cálculo propia que guardé en un USB cifrado, no en la nube de la empresa, sino en un USB físico que guardé en mi cajón con llave. Los hombres en mi equipo, incrementos anuales promedio del 4.7%. Las mujeres, 2.9%. Los hombres con evaluación, cumple expectativas, 3.5% de aumento. Las mujeres con evaluación, supera expectativas, 3.2% de aumento. Tenía a Laura, analista senior como yo, con 4 años en el rol, evaluación sobresaliente en 2 categorías, que había recibido un aumento del 2.8% el año anterior. Tenía a Sebastián, analista senior también, con 2 años en el rol, evaluación, cumple expectativas, aumento del 5.2%. Mi mano temblaba mientras escribía esos números. Pero necesitaba salarios reales, no solo porcentajes. La primera persona a la que contacté fue a un colega, David, con quien tenía buena relación. Le pedí que saliéramos a almorzar. David llevaba 2 años en el puesto y era de esas personas que hablan sin filtros y les generas confianza. Dejé que él guiara la conversación hacia temas financieros, que era fácil porque estaba buscando casa. Con lo que gano no me alcanza ni para la entrada, dijo. ¿En qué rango andas? Respondí, manteniendo un tono neutro. 72 de base. 75 con bono. 72. Él, 2 años en el puesto, sin certificaciones especiales. Yo, 3 años y medio, 68. Si David, con 2 años, ganaba 72, y Mateo, con 1, ganaba 78 de base, había una dispersión entre los hombres que también era extraña. Pero seguía siendo un patrón, ningún hombre en el equipo, que yo supiera, ganaba menos que yo. Esa noche escribí en mi libreta, hombres, Mateo, 1 año, 78 base, David, 2 años, 72 base. Mujeres, Sofía, 3,5 años, 68 base, Laura, 4 años, desconocido, punto. Necesitaba hablar con Laura. Laura era callada, eficiente, y tenía una lealtad a la empresa que rayaba en lo religioso. Si le preguntaba directamente su salario, probablemente le diría a alguien. Así que fui indirecta. Una tarde, mientras revisábamos un informe juntas, fingí frustración. Es que no entiendo cómo llego a fin de mes. Con mi base de 68, después de impuestos y alquiler. Laura me miró raro. ¿68? Preguntó. Sí. ¿Tú estás en algo similar? Silencio largo. Incómodo. Yo estoy en 64, dijo finalmente, en un susurro. 64. 4 años en el puesto. Evaluaciones sobresalientes en 3 de los 4 años. Una de las personas más productivas del equipo. ¿64? Repetí. Sí. Me lo subieron de 62 el año pasado, después de que pedí una revisión. Pero fue como sacarle sangre a una piedra. Sentí un escalofrío. No era solo yo. ¿Alguien más sabe algo de esto? Pregunté, cuidando mi tono. No he hablado con nadie. Tú eres la primera. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 2 de la madrugada armando un mapa mental de todo lo que sabía. Tenía 2 casos confirmados de mujeres con salarios inferiores a hombres en puestos equivalentes. Tenía evidencia de que los aumentos eran sistemáticamente más bajos para las mujeres. Tenía una hoja de cálculo con números que harían temblar a la gerencia. Pero también tenía miedo. Miedo de que al hablar yo fuera la señalada. Miedo de que me tildaran de conflictiva. Miedo de que me despidieran por desempeño insuficiente después de haber hablado,
porque en la mayoría de los estados las leyes de empleo a voluntad permiten el despido sin causa. Ese miedo me paralizó durante una semana entera. Esa semana fui a trabajar, hice mi trabajo, sonreí, participé en reuniones, recibí un correo de Carlos felicitándome por un informe impecable, y pensé todo el tiempo en los 64 de Laura, los 68 míos, los 78 de Mateo. El viernes, estábamos en una reunión de equipo. Carlos hablaba de resultados del trimestre y de equidad, transparencia y valoración del talento. Usó esas palabras. Dijo textualmente: en esta empresa valoramos a cada persona por su contribución, sin importar su género, edad o antigüedad. Sentí una carcajada subir por mi garganta. La contuve. Pero en ese momento, viendo a Carlos sonreír con su camisa impecable mientras decía esas palabras que sabía falsas, algo se rompió dentro de mí. No, el miedo. Eso aún seguía. Se rompió la ilusión de que si esperaba, si era paciente, si seguía haciendo bien mi trabajo, eventualmente me reconocerían. Esa noche llamé a Laura. Necesito que hablemos en serio. No te voy a pedir que hagas nada que no quieras. Pero quiero que sepas lo que estoy haciendo. Laura preguntó si estábamos enojadas con alguien. Le dije que no estábamos enojadas, que estábamos documentando. Quedamos en encontrarnos un sábado en un café lejos de la oficina. Esa reunión duró 4 horas. Le mostré mi libreta. Le mostré la hoja de cálculo con los aumentos. Le conté lo de Mateo, lo de David, lo que había inferido sobre Sebastián. Le conté que había empezado a guardar correos donde se asignaban responsabilidades extra a mujeres sin compensación adicional, mientras que a hombres en puestos similares se les pagaban horas extra o se les daban bonos. Laura escuchó todo en silencio. Cuando terminé, se quedó mirando su taza de té durante casi un minuto. Yo tengo una amiga en el área de marketing, dijo. Paula. Ella sospecha lo mismo en su equipo, pero nunca quiso profundizar. ¿Podrías presentármela? Laura asintió lentamente. Con cuidado. Paula tiene un bebé de 2 años. No puede arriesgar su empleo. Fue la primera vez que usamos la palabra arriesgar. No sería la última. Paula accedió a hablar una semana después. Tenía una historia similar, con una diferencia. Ella había intentado negociar su salario al entrar y se lo habían rechazado. Después descubrió que un compañero contratado 2 meses después, con menos años de experiencia, había recibido $8,000 más que su oferta inicial sin siquiera pedirlo. Solo porque él era hombre, dijo Paula, con una amargura que no intentó ocultar. En la entrevista le preguntaron cuánto ganaba en su trabajo anterior y él dijo una cifra inflada. A mí me preguntaron cuál era mi expectativa, y cuando dije lo que quería, me dijeron que estaba fuera del mercado. Lo documenté todo. Con su permiso, grabé la conversación en audio. Empecé a ver el patrón completo. No era solo que pagaran menos a las mujeres. Era que existían prácticas sistemáticas que perpetuaban la brecha. Preguntar expectativas en lugar de ofrecer rangos transparentes. Negociar más agresivamente con los hombres. Asignar bonos discrecionales basados en liderazgo, un concepto subjetivo que favorecía a quienes hablaban más fuerte. En un mes, pasé de tener 2 casos a tener 7. Contacté a 4 mujeres más dentro de mi departamento. 3 aceptaron hablar. Una, Verónica, me dijo que no quería meterse en problemas. Le recordé que también le afectaba, pero no la presioné. Las 3 que aceptaron, Laura, Paula y Natalia, analista junior con 1 año en la empresa que ganaba 46.000 mientras su par masculino, con 3 meses menos de experiencia, ganaba 52.000, se convirtieron en mi núcleo. Empezamos a reunirnos cada 2 semanas en distintos cafés y en días distintos para no levantar sospechas. Cada una aportaba lo que podía: correos con asignaciones de tareas, evaluaciones de desempeño, capturas de pantalla de conversaciones con jefes, fechas de promociones. Yo me encargué de organizarlo todo. Creé una estructura con subcarpetas por persona, cada una con su historial laboral, sus evaluaciones, sus responsabilidades documentadas, y una hoja de cálculo maestra que comparaba salarios, años de experiencia, años en el puesto, evaluaciones y responsabilidades clave. Los datos del puesto de analista senior eran indignantes. Sofía, 3 años y medio en el puesto, 68.000 base, evaluación promedio 4.2/5, responsable de proyectos principales. Laura, 4 años en el puesto, 64.000 base, evaluación promedio 4.3/5, responsable de proyectos principales. David, 2 años en el puesto, 72.000 base, evaluación promedio 3.8/5, responsable de proyectos secundarios. Mateo, 1 año y 3 meses en el puesto, 78.000 base, evaluación promedio 3.9/5, responsable de proyectos secundarios. La brecha entre Laura, la mejor evaluada con 4.3, y David, el peor evaluado con 3.8, era de $8.000 a favor de él.
La brecha entre Laura y Mateo era de 14.000. No había manera de justificarlo con datos objetivos. Pero sabía que Carlos lo intentaría. Que Recursos Humanos diría que había variables confidenciales. Que la empresa contrataría abogados para argumentar que no había discriminación intencional. Por eso necesitaba un marco legal. Investigué leyes de igualdad salarial en mi estado. Descubrí que existían la Lilly Ledbetter Fair Pay Act, la Ley de Igualdad Salarial de 1963, y leyes estatales específicas que prohibían la discriminación salarial por género y que exigían igual pago por trabajo sustancialmente similar. Los empleadores tenían la obligación de demostrar que cualquier diferencia salarial se basaba en factores legítimos, antigüedad, mérito, cantidad o calidad de producción, o factores ajenos al género. Ninguno de esos factores se aplicaba en nuestro caso. La antigüedad obraba en nuestra contra como justificación porque nosotras teníamos más años. El mérito obraba en nuestra contra porque nuestras evaluaciones eran mejores. La cantidad de producción también. Con esa información, busqué asesoría legal. Encontré el nombre de una abogada, Elena Portillo, gracias a una recomendación en un foro de mujeres en tecnología. Tenía consulta gratuita de 30 minutos. Elena me escuchó sin interrumpirme durante 20 minutos. Le envié por correo electrónico una versión anonimizada de mi hoja de cálculo maestra, con nombres cambiados por códigos. Cuando terminé, se quedó callada unos segundos. «Tienes algo aquí», dijo. «No es un caso débil. Es un caso sólido. Pero tienes que entender algo, si presentan una queja formal o demandan, la empresa va a pelear. Algunas de tus colegas podrían echarse atrás por miedo. Y el proceso puede durar meses o años. ¿Qué probabilidad le da de ganar? Si lo que me muestras es exacto y puedes respaldar cada número con documentación verificable, diría que más del 80%. Pero no es solo ganar. Es que obtienes al ganar. Quiero que corrijan los salarios. Que paguen retroactivo. Que cambien las políticas. Y que los responsables tengan consecuencias. Lo de las consecuencias para los responsables es lo más difícil», dijo Elena. «Las empresas suelen ofrecer ajustes salariales y cambios de política, pero rara vez sancionan a gerentes específicos. No negocio eso en el primer intercambio», respondí. «Lo pido. Si no lo dan, veremos». Elena sonrió. Era la sonrisa de quien ha visto muchas clientas con rabia, pero pocas con estrategia. Las instrucciones que me dio fueron claras: dejar de reunirse en persona, usar canales seguros, no hablar de nada en la oficina, no usar el correo corporativo para nada relacionado con el caso. Primero, tener todos los documentos ordenados. Después, que cada colega que quisiera sumarse firmara un consentimiento por escrito. En las siguientes semanas me dediqué a ordenar la documentación con una precisión obsesiva. Cada correo guardado lo clasifiqué por fecha, por remitente, por relevancia. Cada evaluación la comparé con los aumentos recibidos en el mismo año. Cada proyecto lo anoté con su nivel de complejidad e impacto. También empecé a tomar notas detalladas de cada interacción con Carlos y con Recursos Humanos. No de las conversaciones pasadas, de las actuales. Una semana después de mi reunión con Elena, Carlos me pidió una conversación individual. «Sofía, noto que has estado más callada en las reuniones. ¿Todo bien?» «Todo bien. Solo he estado concentrada en el informe de proyecciones». Me miró un instante más de lo normal. «Sabes que puedes confiar en mí, ¿no?» «Lo sé. Gracias». Carlos estaba percibiendo un cambio. No sabía qué era, pero estaba atento. Escribí cada palabra en mi libreta y lo compartí esa noche en el grupo de mensajería cifrada que habíamos creado con Laura, Paula y Natalia. Natalia respondió que estaba nerviosa. Paula dijo que su esposo estaba preocupado y le había pedido que lo pensara bien. Les escribí: «Si alguien quiere salirse puede hacerlo ahora. No lo tomaré como una traición». Hubo un silencio largo en el chat. Luego Laura escribió: «Me quedo». Paula escribió: «Yo también». Natalia tardó 2 horas. Pero al final escribió: «Me quedo aunque tenga miedo». Esa fue la primera victoria real, no el dinero ni las políticas. La victoria de que 4 mujeres, con miedo, decidieran quedarse juntas. Un mes después de mi primera conversación con Elena, tenía una carpeta digital con 247 páginas de documentación. Elena redactó el documento que llamamos Solicitud de Revisión de Equidad Salarial, una carta dirigida a la Dirección de Recursos Humanos y al Comité Ejecutivo, firmada por las 4, en la que se detallaban los hallazgos y se solicitaba lo siguiente. Primero, una auditoría salarial independiente de todo el departamento. Segundo, ajustes salariales retroactivos para todas las mujeres identificadas con diferencias injustificadas. Tercero, revisión de bonos de los últimos 2 años. Cuarto, implementación de rangos salariales transparentes para cada puesto. Quinto, capacitación obligatoria para todos los gerentes sobre equidad salarial. Sexto,
protección contra represalias para las firmantes y cualquier otra persona que aportara información. La carta no amenazaba con demanda. Simplemente decía: esperamos que esta situación se resuelva a través de un diálogo constructivo. Si no es así, exploraremos las vías legales correspondientes. La enviamos un lunes a las 9 de la mañana, con acuse de recibo. El martes, Recursos Humanos respondió que habían recibido la solicitud y que la elevarían a las instancias correspondientes. El miércoles, Carlos me pidió otra reunión. Su tono era diferente, más tenso. He sabido que hay un grupo de personas que han manifestado inquietudes sobre compensaciones. ¿Tú sabes algo de eso? No sé a qué te refieres. Sofía, por favor, no nos hagamos los tontos. Si hay un proceso formal en curso, dije, esforzándome por mantener la voz firme, todo lo que hablemos aquí debería quedar documentado. ¿Quieres que documentemos esta conversación? Carlos me miró con algo que no pude identificar. Rabia, quizá. Miedo también. No es necesario, dijo. Solo quería saber si estabas al tanto. Estoy al tanto de que envié una carta formal a Recursos Humanos. Supongo que ellos te informaron. Carlos asintió lentamente. Esto va a tener consecuencias, dijo. Espero que sí. Consecuencias positivas para la equidad. Se quedó callado. La reunión terminó ahí. Esa noche llamé a Elena y le conté la conversación. Están evaluando su estrategia, dijo. En los próximos días van a hacer una de dos cosas: ofrecerte un trato individual para que te calles, o empezar a presionar a tus colegas para que se echen atrás. Prepárate para ambas. Elena tenía razón. Recursos Humanos convocó a cada una de nosotras por separado para conversaciones exploratorias. Laura fue primero. Salió llorando. Le dijeron que si seguía con esto, podría afectar su evaluación de desarrollo profesional. Paula fue la segunda. Le dijeron que la empresa estaba dispuesta a revisar su caso individualmente, pero que no podía garantizar nada sobre un grupo. A Natalia ni siquiera la citaron, probablemente porque asumían que era la más joven y la más asustada. Cuando me tocó a mí, entré con la libreta en la mano. La conversación fue con Marta, de Recursos Humanos, y un hombre llamado Javier, más joven, que no paraba de mover la pierna debajo de la mesa. Sofía, hemos recibido tu carta. Queremos entender mejor tu perspectiva. Mi perspectiva está en la carta. Tengo documentación que respalda cada afirmación. Si quieren verla, puedo compartirla en presencia de mi asesora legal. No creemos que sea necesario llegar a eso, intervino Javier. La empresa está comprometida con la equidad. Si la empresa está comprometida con la equidad, dije, entonces no les costará nada hacer una auditoría independiente y mostrar los resultados. Si los resultados muestran que no hay discriminación, yo seré la primera en disculparme. Pero si muestran que la hay, espero que tomen medidas correctivas. Marta y Javier intercambiaron una mirada. Necesitamos tiempo para evaluar la información, dijo Marta. Por supuesto. Tómense todo el tiempo que necesiten. Nosotras hemos esperado años. Salí con las manos temblando, pero con la cabeza en alto. Pasaron 2 semanas sin noticias. En ese tiempo la tensión en la oficina se volvió irrespirable. Carlos dejó de saludarme. En las reuniones me interrumpía constantemente. Asignó mis proyectos más importantes a Mateo sin justificación. Empezó a cuestionar decisiones que antes aprobaba sin revisar. Era acoso. Acoso sutil, negable, del tipo que puede señalar pero que el otro dirá que fue coincidencia o mera reasignación operativa. Lo documenté todo. Cada interrupción, cada reasignación, cada comentario pasivo-agresivo. Lo anoté con fecha y hora. Algunas veces grabé audio con mi teléfono, asegurándome de cumplir con las leyes de consentimiento de mi estado. Laura también estaba siendo aislada. Le habían quitado 2 proyectos importantes y los habían dado a David. Paula fue excluida de una reunión clave con un cliente, algo que nunca había ocurrido en sus 2 años en el puesto. El mensaje era claro: se doblan o se van. Natalia fue la que estuvo más cerca de romperse. Una noche me llamó llorando. No puedo más. Mi jefe directo me dijo que si no retiro mi firma de la carta, va a recomendar no renovar mi contrato cuando termine en 3 meses. ¿Te lo dijo por escrito? No, fue en persona, en su oficina. ¿Grabaste? No, no se me ocurrió. Está bien. No te preocupes. Lo importante es que no estás sola. ¿Quieres que hable con Elena para ver cómo protegemos tu contrato? Sí, pero, ¿y si no sirve de nada? ¿Y si me despiden igual y me quedo sin trabajo y sin referencia? Era la pregunta que todas nos habíamos hecho. La pregunta que mantiene a tantas mujeres en silencio. ¿Y si no haces nada?, respondí, ¿y te quedas otros 3 años ganando 46 mientras tu compañero gana 52 haciendo menos trabajo? ¿Y si en 5 años sigues en el mismo lugar porque nunca pediste lo que te corresponde?
Natalia se quedó callada. No te voy a decir que es fácil, pero te voy a decir que es posible. Ya tenemos pruebas. Ya tenemos una abogada. Ya tenemos un caso. Las únicas que pueden arruinarlo somos nosotras si nos rendimos antes de que ellos tengan que responder. Natalia no renunció. Volvió al grupo. Esa fue la segunda victoria. A la tercera semana del silencio de recursos humanos, Elena recibió una comunicación de los abogados de la empresa. Querían reunirse con nosotras, todas, con representación legal. 10 días después estábamos en una sala de conferencias neutral, fuera de las oficinas de la empresa. Del lado de la empresa, el director de recursos humanos, un abogado externo de un bufete grande, y el gerente regional, un hombre que conocía de vista pero con quien nunca había hablado directamente. Del nuestro, las 4, más Elena. El abogado de la empresa habló primero de colaboración constructiva y de evitar malentendidos. Elena respondió sin titubear. El sustento está en esta carpeta. Deslizó un USB sobre la mesa. Contiene 247 páginas de documentación que demuestran un patrón sistemático de diferencias salariales entre mujeres y hombres con roles sustancialmente similares, con evaluaciones de desempeño comparables o mejores para las mujeres, y sin justificaciones objetivas documentadas. Además, contiene evidencia de actos de represalia ocurridos después de que mis clientas presentaron su queja formal. El director de recursos humanos palideció. No hemos tenido oportunidad de revisar todo eso. Tuvieron 3 semanas, respondió Elena. Ahora mismo pueden tomarse 10 minutos para ver un resumen. O podemos dar por terminada esta reunión y proceder con la vía legal. El abogado de la empresa pidió un receso. Se fueron a otra sala con el USB. 20 minutos después volvieron. Las caras habían cambiado. Ya no era el tono condescendiente de quien escucha quejas menores. Era el tono de alguien que ha visto un problema real y está evaluando el costo de ignorarlo. Hemos visto suficiente para entender que hay inquietudes que merecen atención, dijo el abogado. Proponemos un proceso de mediación confidencial. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó Elena. Ajustes salariales prospectivos, revisión de algunos casos retroactivos, y una capacitación. Elena negó con la cabeza. No es suficiente. Mis clientas no están aquí para pedir limosna. Están aquí para corregir una desigualdad sistémica. Eso implica auditoría independiente, ajustes retroactivos para todas las mujeres afectadas, no solo estas 4, cambios obligatorios en políticas de compensación, y garantías de no represalia con monitoreo externo. Eso es mucho, dijo el gerente regional. Es lo justo, respondió Elena. La negociación duró otras 3 horas. En la primera hora nos ofrecieron un trato individual, un aumento del 15% y un bono de buena voluntad si retirábamos la queja y firmábamos un acuerdo de confidencialidad. Lo rechazamos. En la segunda hora ampliaron la oferta a todas las mujeres del departamento identificadas en nuestra documentación, ajuste salarial inmediato para igualar al hombre con mayor salario en cada puesto, más un bono retroactivo del 50% de la diferencia de los 2 últimos años. Era una oferta importante, pero no incluía auditorías futuras ni cambios de política. ¿Qué garantía tenemos de que en 2 años volverá a pasar lo mismo?, pregunté directamente, mirando al gerente regional a los ojos. Ustedes están ofreciendo dinero para hoy. Yo necesito seguridad para mañana. El gerente regional desvió la mirada. El abogado dijo que necesitaban consultar con instancias superiores. Receso de 40 minutos. Cuando volvieron, la oferta era sustancialmente diferente. Aceptaban, primero, una auditoría salarial independiente de todo el departamento, con resultados accesibles para las personas afectadas. Segundo, ajustes salariales retroactivos completos, el 100% de la diferencia histórica, para todas las mujeres que demostraran haber estado en un rol sustancialmente similar al de un hombre con mejor salario, con un periodo retroactivo de 3 años. Tercero, revisión de bonos bajo el mismo criterio. Cuarto, implementación de rangos salariales transparentes para cada puesto, con publicación interna accesible a todos los empleados del departamento. Quinto, auditorías salariales anuales obligatorias durante los próximos 5 años, a cargo de un tercero independiente. Sexto, capacitación obligatoria para todos los gerentes con poder de decisión salarial, con evaluación de resultado. Séptimo, un fondo para cubrir costos legales de las empleadas que iniciaron el proceso. Octavo, consecuencias para los responsables. El gerente regional sería reasignado a un puesto sin autoridad sobre compensaciones. Carlos sería suspendido por un mes sin goce de sueldo y tendría que completar una capacitación específica antes de volver a tener subordinados, y se establecería un mecanismo de denuncia anónimo con protección contra represalias. Lo último fue lo que más me costó creer. Estaban aceptando consecuencias para sus propios gerentes. ¿Por qué aceptan eso?, pregunté. El director de recursos humanos suspiró. Porque hemos revisado los datos que ustedes presentaron.
No son un caso, son un patrón. Y si esto llega a una demanda pública o a una investigación del Departamento de Trabajo, los costos financieros y reputacionales serían mucho mayores. Elena nos pidió un receso privado. Esto es mejor de lo que esperaba conseguir en esta etapa, nos dijo. No es perfecto. El periodo retroactivo de 3 años es menor de lo que podrían lograr en un juicio si probaran discriminación intencional. Pero un juicio llevaría 2 años o más. Esto es dinero ahora, políticas ahora, y cambio ahora. Las 4 nos miramos. Yo quiero que firmemos, dijo Laura. Yo también, dijo Paula. Natalia asintió con lágrimas en los ojos. Firmemos, dije. El acuerdo se redactó en los siguientes 15 días. Cuando finalmente se firmó, estábamos en otra sala de conferencias. Esta vez, además de los abogados y los gerentes, había una representante legal del Estado, presente como observadora a petición nuestra. Firmamos página por página. Elena firmó como testigo. La representante del Estado también. En los 2 meses siguientes, el departamento fue auditado. Se identificaron 23 mujeres con diferencias salariales injustificadas en puestos que iban desde analista junior hasta gerente. 23. A mí me ajustaron el salario base a $84.000. El retroactivo de 3 años significó un pago único de $32.400 antes de impuestos. Laura pasó a 82.000 con un retroactivo similar. Paula recibió 16.000 de retroactivo. Natalia pasó de 46 a 54.000, con 9.000 de retroactivo. Los rangos salariales transparentes se publicaron en la intranet del departamento. Cualquier persona podía ver el mínimo, el punto medio y el máximo para cada puesto, con criterios claros para moverse entre esos rangos, años de experiencia, certificaciones, evaluaciones. Carlos fue suspendido 1 mes. Volvió después, pero ya no era el mismo. Asignaba tareas por correo sin interacción directa. 6 meses después, pidió un traslado a otra ciudad. Nadie lo extrañó. El gerente regional fue reubicado en un puesto de proyectos especiales sin personal a cargo. En la práctica, un descenso disfrazado. 2 años después, dejó la empresa. En su lugar, la empresa contrató a una directora de diversidad e inclusión con presupuesto real y capacidad de veto sobre decisiones salariales. No todo fue perfecto. Algunas colegas que no participaron en el proceso me miraban raro. Algunas pensaban que lo había hecho por egoísmo. Otras me agradecieron en privado. Verónica, la que al principio dijo que no quería poner el pecho a las balas, vino a mi escritorio 1 mes después de que publicaron los ajustes. Nunca supe que ganaba tanto menos, dijo, con la voz quebrada. Me aumentaron $12.000. No sabía que me los debían. La abracé. No dijo gracias. No hizo falta. La frase final de esta historia no es una moraleja. Es lo que aprendí en el hueso, en las noches sin dormir, en las reuniones donde me temblaban las manos, en el momento en que firmé ese acuerdo y supe que nunca volvería a ser la empleada leal que calla para que no la molesten. No pedí un favor, pedí lo que nos debían. Y esta vez tuvieron que pagarlo.